Muy buenos días. Tenemos el placer de contar hoy con la presencia del profesor Orencio Vázquez, profesor y director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Estimado Orencio, bienvenido. Gracias por participar en este proyecto de derechos humanos y empresas financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y titulado Directiva de debida diligencia, un hito clave en la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco tu visión general sobre este nuevo marco regulatorio. ¿Consideras que la reciente adopción de la Directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad marca un hito en la regulación empresarial? Encantado, Sandra, y gracias por la invitación. Marca un hito, indudablemente. O sea, yo creo que eso se reconoce por parte de todos los agentes que han venido trabajando en el ámbito de la responsabilidad social de la empresa en las últimas, no te diría en los últimos años, en las últimas décadas. Marca un hito no porque introduzca elementos nuevos, sino porque los hace que estos elementos tengan carácter coercitivo. Entonces, ese es el punto de inflexión en torno a un recorrido que es un recorrido muy extenso en el tiempo. O sea, date cuenta que el debate sobre cómo gestionar externalidades que se estaban produciendo debido a la operatividad o a las operaciones que hacían las empresas que estaban externalizando una parte importante de la producción, no solamente deslocalizando, pues a partir de los años 70 del siglo pasado, pues se plantea en el seno de los organismos internacionales y multilaterales en esos años 70. Ahí tenemos el surgimiento de las líneas directrices para empresas multinacionales en el 76 que tienen, pues a nivel formal no son vinculantes, pero tienen casi un carácter de tipo normativo. Luego han sufrido diferente tipo o tres revisiones, ¿no? Posteriormente al año 76. Pero plantean el foco del debate en torno a cuál debe ser la actuación de la empresa en sus operaciones, no solamente a través de los impactos que pueda causar a través de acciones directas, sino también a través de acciones indirectas, a través de terceros actores, principalmente a través de subcontratistas. También Naciones Unidas tiene un CONATO, un proyecto de código de conducta en los años 70, que luego no se aprueba por parte de la Comisión de Derechos Humanos. En el año 2001 tiene un CONATO de unas normas, también con cuerpo básico, que es el primer también intento eh, por parte de Naciones Unidas de extender esta cuestión, no solamente de velar por el respeto a los derechos humanos, no solamente como una cuestión vinculante a los estados, sino también a las empresas. Luego, posteriormente, eso también se queda atrás, se produce el mandato de un relator especial, de John Ruggie, y en el año 2011, después de diversos informes, aprobado por parte del plenario de las Naciones Unidas, los principios rectores para empresas y derechos humanos. Con lo cual, tenemos un recorrido muy extenso en el tiempo de diversas iniciativas que lo que las diferencia de la Directiva de Diligencia de Vida es que la Directiva de Diligencia de Vida establece la obligatoriedad. Entonces, yo creo que ese es el hito más relevante. No es que ponga el foco en el papel que tienen que jugar las empresas en torno al respeto o su capacidad de influencia en torno al respeto y a la remediación de impactos en los derechos fundamentales y también añade la necesidad de luchar contra el cambio climático a través de la implementación, el desarrollo e implementación de los planes de transición climática, sino que establece una obligación de carácter administrativo de realizar esa debida diligencia con los procedimientos, establece organismos de control de ámbito administrativo para que se cumpla esa debida diligencia y establece una responsabilidad que es quizás lo más relevante o lo que añade un valor añadido a esa obligación de carácter administrativo, establece una responsabilidad jurídica de carácter extracontractual por los impactos que se puedan causar en el caso de que esa diligencia de vida pues no haya tenido los procedimientos adecuados de actuación previa, ¿no? Tanto de identificación de riesgos como de gestión de esos riesgos por parte de la empresa. Con lo cual yo creo que sí es, o para mí es un hito relevante.
por otro lado, ¿cómo informan las empresas en esta materia de debida diligencia? Bueno, aquí son caminos paralelos porque la propia directiva establece una obligación de publicidad tanto pasiva como activa. Establece una necesidad de que las empresas que están dentro del alcance de la norma, pues requieran información a las empresas que están dentro de sus cadenas de producción o otros actores con los que tengan relaciones comerciales. Establece una obligación de dar respuesta a la necesidad de información o a la demanda de información por parte de los grupos de interés, pero también establece una obligación de publicidad pasiva, en el sentido de que tienen que publicar anualmente cuáles son esos planes de diligencia de vida y sus posteriores revisiones en función de el grado de efectividad de los mismos. La directiva, creo que es en el artículo, no recuerdo ahora exactamente si es el 17 o el 16, establece que esa obligación de publicidad activa, de publicidad pasiva, en el caso de empresas, que son la mayor parte de ellas, que estén sujetas a la Ley de Información sobre Sostenibilidad, a la Directiva de Información sobre Sostenibilidad del 2022, pues quedan exentas, porque ya esa directiva en el 2022 establece una serie de obligaciones de presentación de información que luego se ven complementadas por un acto delegado, por un reglamento, que son las normas europeas de información sobre sostenibilidad, en las cuales ya hay un detalle pues bastante preciso de qué información tienen que presentar las empresas en diferentes campos, pero también en el campo de acción climática y en el campo de los derechos fundamentales. Esta directiva del 2022 proviene de una directiva anterior, del 2014, que establecía esa necesidad de proveer al mercado para que los agentes pudiesen tomar decisiones conscientes en torno a la gestión de impactos por parte de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad. Y ya esa directiva del 2014 lo que te viene a decir, bueno, las medidas de información voluntaria no han funcionado, a partir de ahora van a ser obligatorias para generar un ecosistema favorable para que el mercado pueda actuar de forma correcta con elementos de gestión de riesgo, no solamente desde el punto de vista de impacto o de aproximación de impacto a derechos humanos o de impacto desde una perspectiva medioambiental sobre la biodiversidad o su actuación en torno a materias como el cambio climático, la gestión de residuos o la utilización de materiales, sino también desde el punto de vista de que estos temas se consideran como unos elementos básicos de la gestión del riesgo hoy en día y como tal pueden afectar a la valoración y al precio de los activos de estas empresas. Por lo tanto, partimos de esa base de que ya hay una obligatoriedad. En España, esa obligación se traduce se transpone en el año 2018 a través de la Ley 11/2018. Esa norma ya establece una serie de requisitos que van más allá de la directiva. Es quizás la transposición más ambiciosa que hay dentro del contexto europeo y establece una serie de requisitos específicos en cuanto a la información en el ámbito de debida diligencia. ¿Qué es lo que hay en nosotros que hacemos un análisis anual de las empresas del IBEX en torno a estos temas? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues vemos que el impacto de la regulación es un impacto positivo. Las empresas, hay un salto en la calidad de la información, en cómo se están informando de las políticas, de los procedimientos, de los resultados, de los impactos, de cómo desarrollan esa debida diligencia, la formación hacia los empleados, cómo realizan esos procedimientos de control y supervisión de sus cadenas de suministro, si realizan auditorías, si no, que el resultado de esas auditorías, qué actuaciones llevan a cabo en torno a esas auditorías, pues vemos que hay un salto positivo. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo una de las 7 áreas que nosotros analizamos, o es el área de las 7 que analizamos, en la que menor información presentan las empresas. Todavía hay un amplio margen de mejora. Y también, sin entrar en detalles muy concretos, lo que vemos es que los temas vinculados con compromisos y políticas están pues muy desarrollados. La mayor parte de las grandes empresas hoy en día tienen políticas, o una política o diversas políticas en el ámbito de su gestión en torno a los derechos humanos. Cuentan con muchos compromisos, en algunos casos con procedimientos,
pero se da poca información en cuanto a resultados. Es decir, cuando vamos aterrizando y vamos viendo, oye, pues con los procedimientos de identificación de riesgos, cuáles son los países donde hay más riesgo, qué actuaciones haces en el ámbito laboral en torno a países que no han firmado los convenios fundamentales de la OIT, cómo garantizas el disfrute de esos derechos básicos, cómo se realizan esas auditorías, son internas, son externas, cómo garantizas la objetividad y la independencia de las auditorías, cuáles son los temas sobre los que pones el foco en esas auditorías, qué resultados has obtenido en los diferentes países o regiones. Es decir, ahí ya la información es mucho más escasa, con lo cual, bueno, pues queda un margen de mejora en esa información, que es un elemento clave para poder realmente, o sea, la información no es en sí un elemento en el que podamos basarnos de forma irrefutable el hecho de que una empresa tenga un comportamiento u otro, pero sí puede dar o marcar unas pautas en relación a cómo están gestionando esos riesgos las empresas, ¿no? ¿Y qué importancia considera que tiene la rendición de cuentas en la debida diligencia? Como te comentaba, o sea, yo creo, quizás he respondido con Bueno, anterioridad en la última parte de la anterior cuestión. Yo creo que es muy relevante. Al final eh, o sea, desde el punto de vista del seguimiento, desde el punto de vista la actuación del propio mercado, de los prescriptores, o sea, todas estas cuestiones, pues indudablemente son complejas y no todo el mundo tiene por qué conocer los elementos propios de lo que supone una diligencia de vida, ni saber leer un informe, un estado de información no financiera, pero ahí se produce un paso cuando tú tienes una información que tiene que cumplir con una serie de principios y condiciones, tiene que ser una información que sea relevante, que sea material. Aquí se habla de doble materialidad, no solamente la materialidad desde el punto de vista de qué impacto pueda tener ciertas actuaciones sobre el precio de los activos de la empresa, sino también qué impacto puede tener la empresa hacia afuera. Pongo ejemplos concretos. La materia financiera sería, bueno, me pillan con un proveedor que tiene una serie de condiciones pues indignas en el ámbito laboral o que tiene o realiza vertidos de residuos peligrosos a un río del cual se viven unas comunidades X. Todo eso, si salta a la luz pública y es una empresa que tiene contacto directo con el consumidor, va a tener una repercusión negativa sobre su reputación en algunos mercados maduros y puede tener un impacto sobre el precio de los activos, ¿no? Entonces, esa sería la materialidad financiera. Pero luego está la otra materialidad y aquí hay también todo un campo de acción, porque de acción en el ámbito pedagógico también, ¿no? De comprender y contar cuál es la otra materialidad. La otra materialidad es la que puede causar la empresa hacia afuera, en función de los riesgos en el ámbito de la vulneración de derechos fundamentales o en el ámbito de impactos de ámbito medioambiental. Y ahí eso tiene en algunas ocasiones poco que ver con la cuestión de financiera. Yo recuerdo hace muchos años un viaje que hice a Nicaragua por temas de trabajo. Ahí había un conflicto muy grave de suministro de electricidad y resulta que bueno, también el país había privatizado tanto parte de la generación de la electricidad como toda la comercialización. Pero la privatización se hizo con carácter monopolista, lo llevaba solamente una empresa. Hubo sequía el año anterior y había una parte importante que era hidroeléctrica. En ese momento subieron además el precio del petróleo, la producción a través del ciclo combinado, pues era muy cara. Esto está en manos de una empresa israelita. Subieron muchísimo los precios y la empresa comercializadora no podía imputar esos precios al consumidor. Los consumidores que no se corresponden ciudadano y consumidor. Allí no es lo mismo, no es equiparable con lo que se hace un consumidor en España o en Europa, pues se conectaban ilegalmente a las fuentes de energía. ¿Qué hizo la empresa? Bueno, pues la empresa lo que hizo fue hacer cortes indiscriminados de luz durante
días y días consecutivos, con manifestaciones todos los días estaba en todos los medios de comunicación, la portada de todos los medios de comunicación, con el impacto que eso tenía sobre la sociedad, sobre colegios, sobre sanidad pública. Eran cortes de luz de 12 horas consecutivas. Y bueno, entonces yo me reuní con la empresa luego posteriormente y, una de las cosas o de las cuestiones que alegaba la empresa es que el negocio en este país era una parte muy pequeña sobre el negocio global. Desde una perspectiva de materia financiera, eso tenía poco impacto sobre la cuenta de resultados de la empresa, pero desde una perspectiva de materia del impacto en el ámbito social, pues tenía un elevadísimo impacto, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico de un hecho que aconteció hace muchos años, pero que representa muy gráficamente cómo puede haber una bicefalia, una dualidad entre lo que es la materialidad financiera y la materialidad desde el punto de vista de impacto en derechos humanos, ¿no? Entonces, en definitiva, la información o la rendición de cuentas es fundamental. El, el hacerlo desde una perspectiva de presentar la información que es material es fundamental. El que esa información sea relevante es fundamental, que sea comparable no solamente a nivel temporal, sino también espacial y con carácter prospectivo de qué es lo que estás haciendo de cara al futuro o qué planes tienes y cómo vas consiguiendo o no los objetivos marcados, es básico. Y, y en ese sentido, pues todas estas cuestiones pues son fundamentales. Como comentaba anteriormente, toda esta información, si es relevante, si es comparable, si es material, pues al final habrá una serie de agencias, como hay en el ámbito financiero, que digan, oye, pues esta empresa tiene una triple A o tiene un verde, o esta empresa tiene una naranja, tiene más riesgo, tiene menos riesgo, de tal manera que inversores, consumidores, pues puedan decidir, el mercado pueda actuar correctamente. También las propias administraciones públicas y sus relaciones que tienen con el sector privado. Por último, a modo de conclusión, entonces, en tu opinión, ¿representa esta directiva un verdadero cambio estructural o consideras que es un paso más dentro de una evolución regulatoria en temas de sostenibilidad? Son ambas cosas. O sea, la directiva no se puede coger de forma aislada. Hay otras muchas iniciativas de ámbito normativo, pues las directivas en torno al consumidor, la de reclamaciones de alegaciones ecológicas, la de empoderamiento al consumidor, que ponen un cierto orden, intentan poner un cierto orden bueno, pues a las manifestaciones, en algunos casos confusas, en otros casos falsas, en torno a la sostenibilidad que se realiza por parte no de todas, pero sí de algunas empresas. Y junto con taxonomía, que pone un orden también, tenemos un reglamento de taxonomía que establece qué inversiones se pueden considerar pues verdes o sostenibles desde una perspectiva medioambiental y cuáles no. Es decir, todo esto hay que verlo luego hay un reglamento con el tema de la importación de minerales en zona de conflicto, hay un reglamento de deforestación, es decir, hay toda una amalgama de regulación abundante, en algunos casos de ámbito sectorial, en otros casos que es soft regulation, que establece unas obligaciones formales a nivel de información. En este caso es una obligación más de carácter coercitivo o de exigibilidad. Entonces es un hito relevante, pero también estamos en un momento de miedo y de incertidumbre en el cual las propias instituciones europeas están trabajando bajo un mantra de las necesidades de simplificación y de rebajar carga burocrática, de rebajar de forma muy sustancial estas normas que han sido aprobadas y que han llevado muchísimos años, como comentaba anteriormente. No es algo espontáneo. Parte de los procesos normativos en Europa son procesos muy complejos que pasan por diferentes fases, llevan muchísimo tiempo y muchísima negociación de muchos actores, ¿no? Hay mucho trabajo técnico. Con lo cual, bueno, pues en cuestión de 2 meses, en noviembre, Board of Legends anunció una rebaja en estas normas, un proceso ómnibus, que la Comisión ya ha hecho su propuesta, ahora la presidencia polaca, pues ahí me llegó un documento filtrado, bueno, pues ha filtrado un documento de la posición en cuanto a la posición del Consejo, estará ahora el Parlamento. Y hay una afectación muy relevante en torno
a los textos que están hoy aprobados, tanto en los diferentes ámbitos que hemos hablado: taxonomía, información sobre sostenibilidad y diligencia de vida. Con lo cual hay un riesgo de estancamiento, o de ir para. Ya. Pero bueno, no obstante, hemos dado grandes pasos, ¿no? En llegar hasta aquí y esperemos bueno, pues a ver qué sucede, que no demos demasiados pasos hacia atrás, ¿no? Ya que se ha logrado esta obligatoriedad, eh, esta, eh, este carácter, ¿no? Coercitivo de responsabilidad que se lleva tantos años buscando y tantas vulneraciones y comunidades afectadas, ¿no? Peleando también por esta responsabilidad de las empresas y un remedio efectivo para ellas, ¿no? Pues nada, Orencio, te agradecemos muchísimo nuevamente tu participación en este proyecto. Gracias por tu investigación tan relevante, tan importante, la información que nos has compartido y nada, esperamos en futuras ocasiones volver a contar contigo. Muy amable, muchísimas gracias.